Bienvenidas al canal I Love My Crochet. Hoy vamos a hacer esta espectacular falda que consiste en unir grannies y cada vuelta de grannies, cada vez que vayamos haciéndola más larga, vamos a ir agregándole un granny para que se vea así amplia la falda. No está de más decirte que puedes personalizar esta falda, la puedes hacer del color que tú quieras, la puedes hacer de un solo color, puedes cambiar el color cada vuelta de grannies, puedes hacer cada granny de diferente color, personalízala, téjela, póntela y disfrútala. Miren el color que voy a usar para este tutorial. Hermoso, me hace recordar el mar. Divino. Este material es 100% algodón. Esta bola trae 250 gramos, 1000 metros. Es un hilo bastante delgado. Es súper fino 1. Recomiendan usar un gancho de 3 milímetros y ese es el gancho que voy a usar para hacer esta hermosa prenda. Ustedes pueden usar un color sólido, les queda también bonito. También pueden usar un color así que se vaya cambiando, que también es hermoso. Y cualquier material es bueno. Sí les recomiendo es que sea un hilo delgado para que tenga soltura la prenda. El proyecto que vamos a hacer en este tutorial consiste en hacer estos cuadros o granny. Miren, esto es como una estrella, bien bonito. Este cuadro consiste en hacer 7 vueltas. Y si tú lo quieres más grande que el mío, es repetir las 2 últimas vueltas, las 6 y las 7, hasta el grande que le quieras dar. Este, que tiene las 7 vueltas completicas, mide 14 centímetros, 5 pulgadas y media. Y ahora, para comenzar nuestro cuadro o granny, vamos a hacer un anillo mágico. ¿Cómo se hace? Aquí tengo la punta del hilo y este es el resto que va atado al ovillo. Con esta punta voy a envolver aquí mis 2 deditos de esta manera. Aquí queda la punta y aquí envuelvo estos 2 dedos. Ahora sigo envolviendo y esta que tengo acá debe quedar encima de esta primera con la que envolví los dedos, así encima, debe quedar así. Tenemos ahí como una X. Ahora con el gancho vamos a pasar el gancho debajo de la hebra que pasamos primero. Voy a tomar la hebra que pasamos por encima, así. Ahora hago una vuelta así al gancho y ya ahí está asegurado nuestro anillo mágico. Ahora tomo acá esta hebrita, la que va en el ovillo, y ahí es donde vamos a empezar ya a trabajar. Ahora, la primera vuelta tenemos que hacer dentro del anillo mágico 16 puntos bajos. Vamos a hacer el primero, vamos a hacer una cadena, esa cadena le da altura al punto. Me voy acá tomando estas 2 hebras, me voy acá al punto, al anillo mágico y hago acá el primer punto bajo. Me gusta que el primer punto bajo tenerlo aquí señalado para cuando vayamos a cerrar el anillo pues sea fácil encontrarlo. Aquí va 1, ahora vamos a hacer el segundo, 2,
tomando las dos hileritas, las dos hebras que ves aquí. 3, y así voy haciendo hasta tener 16 puntos bajos. Una vez ya tengas los 16 puntos bajos, vamos a jalar esta hebra que nos queda aquí para cerrar el anillo mágico. Así, miren, miren, se va cerrando. Miren qué maravilla es este anillo mágico. Lo vamos acá cerrando. No lo aprietes todavía mucho porque vamos a cerrar el anillo mágico aquí. Voy a quitar el marcador. Y ahí donde estaba el marcador, para cerrar vamos a hacer un punto deslizado. Ya que tenemos el punto deslizado, vamos a tirar aquí un poquito de la hebra para cerrar bien. Y miren cómo quedó de precioso esta primera vuelta. Bueno, ahora vamos con la segunda vuelta. Vamos a subir con 3 cadenas y eso es nuestro primer punto alto. Y vamos a hacer una cadena más de separación. Tomamos hebra, nos vamos al siguiente punto bajo, no nos vamos a saltar ninguno, al siguiente, y ahí hacemos un punto alto. Hacemos una cadena, tomo hebra y en el siguiente punto hago un punto alto, de manera que esta segunda vuelta vamos a hacer punto alto separado por una cadena y un punto alto. Cadena de separación, punto alto, cadena de separación, punto alto. Y como hicimos 16 puntos bajos, aquí debemos tener 16 puntos altos separados por una cadena. Una cadena, tomo hebra, me voy al siguiente espacio. No se salten ningún espacio. Y así me voy por toda esta segunda vuelta. Vamos a cerrar esta segunda vuelta. Cuenta que tengas los 16 puntos altos separados por una cadena. Y aquí ya tengo mi último punto alto. Ahora hago una cadena. Voy a ir a la tercera cadena de este primer punto alto. 1, 2 y 3 y ahí hago un punto deslizado para cerrar esta vuelta. Y miren, miren cómo está quedando. Bueno, vamos ahora a la tercera vuelta y aquí te muestro el cuadrito que ya hice. Ahora vamos por acá, por esta segunda. Ahora vamos a la tercera, vamos a hacer estas formitas de pétalos o de estrella. Vamos a hacerlas y se hacen de la siguiente manera. Me voy a deslizar hasta el siguiente espacio de cadena que tengo acá, ¿verdad? Aquí me deslizo. Me deslizo ahí. Ahora subo con 3 puntos, 1, 2 y 3, que eso es un punto alto. Ahora voy a hacer 2 puntos altos más. 1 y 2. Ahí tengo 3 puntos altos. Ahora me voy al siguiente espacio y hago un punto bajo. Aquí tengo medio pétalo. Después al cerrar lo terminamos. Bueno, ya hice aquí el punto bajo, tomo hebra. Y aquí en este espacio de cadena vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3, 2 cadenas, tomo hebra y en ese mismo espacio hago ahora otros 3 puntos altos. 1, 2 y 3. En el siguiente espacio de cadena hago un punto bajo. Y ahí ya quedó un pétalo entero. El pétalo entero es 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos, todo en el mismo espacio de cadena. Y en el siguiente espacio de cadena hacemos un punto bajo. Eso es lo que vamos a hacer por toda esta tercera
vuelta y aquí te voy a mostrar una vez más. Después de hacer el punto bajo me voy al siguiente espacio de cadena y ahí vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3, 2 cadenas, tomo hebra y en el mismo espacio otros 3 puntos altos. Ahora que está ya es como un abanico que se va a volver pétalo. En el siguiente espacio de cadena voy a hacer un punto bajo. En total debemos tener 8 pétalos. Bueno, vamos a seguir haciendo y ya te muestro cómo vamos a cerrar aquí para completar este pétalo que no está completo. Aquí ya estoy haciendo el pétalo número 8. Aquí lo voy a cerrar, aquí en este espacio, pero el primer pétalo lo tenemos que terminar. ¿Cómo lo terminamos? Aquí hicimos un punto bajo, ahora tomo hebra y voy a terminarlo aquí. Donde empezamos voy a hacer 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Una cadena y para quedar en la mitad voy a tomar hebra en la tercera cadena de este punto alto que empezamos, voy a hacer un punto medio. Y ahí, mire, ya quedó completico, los 8 pétalos completicos. Miren qué lindo se ven. Bueno, ahora vamos a la cuarta vuelta, que es donde vamos a hacer las esquinas. Aquí ya vamos a tomarle, ya va a tomar forma de cuadrado, es estas esquinas que vamos a hacer ahora. Aquí, estas acá. Bueno, vamos a empezar aquí con media esquina, así como empezamos con los pétalos. Hago acá un punto bajo, hago otras 2 cadenas y este es mi primer punto alto y aquí mismo hago otros 2 puntos altos, 1 y 2. Ese es media esquina. Bueno, ahora voy a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Me voy al siguiente pétalo y en el espacio de las 2 cadenas, este espacio que está aquí, ahí voy a hacer un punto bajo. Hago 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y acá voy a hacer una esquina. Tomo hebra en ese espacio, voy a hacer 3 puntos altos, 1, 2, 3, 2 cadenas, tomo hebra y en ese mismo espacio hago otros 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Miren cómo va quedando. Ahora hago 3 cadenas, 1, 2 y 3. En el próximo abanico o en el próximo pétalo, ahí en el espacio de las 2 cadenas hago un punto bajo. 3 cadenas y aquí ya tengo que hacer una esquina. 1, 2, 3, 2 cadenas, completo, en el mismo espacio otros 3 puntos altos y así me voy por toda esta vuelta y debo tener mis 4 esquinas. Bueno, miren cómo va quedando ahora el cuadrito. Ahora tengo que terminar aquí la esquina con la que empecé porque la empecé aquí a la mitad
Ya hice aquí un punto bajo, ya hice mis 3 cadenas. Tomo hebra y completo aquí. Me hacen falta 3 puntos altos. 1, 2, 3, una cadena. Tomo hebra, me voy a la tercera cadena de este punto alto. Vamos a ver aquí. Me voy acá y hago un punto medio. Y aquí ya quedo en la mitad y miren, ahora tiene forma de cuadro. Ahora vamos a hacer la vuelta número 5, que es esta que está aquí. Vamos a hacer puros puntos altos. Vamos a trabajar punto alto sobre cada cadena que veamos, cada espacio de cadena. Y también vamos a trabajar las esquinas. Esta es puro puntos altos. Vamos a empezar como hemos estado empezando, con media esquina. Aquí hago un punto bajo, hago 2 cadenas y ya tengo mi primer punto alto. Hago los otros 2 puntos altos, 1 y 2. Ahora tengo que hacer estos 3 puntos altos, uno arriba de cada uno. Aquí va 1, 2 y 3. Aquí tenemos 3 cadenas, vamos a hacer 3 puntos altos. No es necesario que pinches en la cadena, podemos hacer así. 1, 2 y 3. En el punto bajo, ahí también hacemos un punto alto. 3 cadenas, 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora aquí hago mis 3 puntos altos porque aquí tengo 3 puntos altos. Arriba de cada uno. 1, 2 y 3. Ahora en el espacio de cadena hago la esquina. 3 puntos altos. 2 cadenas. Y 3 puntos altos ahí en el mismo espacio. 1, 2 y 3. Y miren, así va quedando. Vamos a seguir trabajando aquí 3 puntos altos, en las cadenas 3 puntos altos, en el punto bajo un punto alto y así vamos trabajando hasta cerrar esta vuelta. Bueno, aquí ya vamos a cerrar esta cuarta vuelta. Aquí ya hice mis 3 puntos altos. Voy a hacer estos 3 puntos altos. 1, 2, 3 y aquí voy a terminar la esquina. 1, 2 y 3, una cadena, tomo hebra, aquí en la tercera cadenita hago un punto medio, miren, y así, miren cómo va quedando de hermoso este cuadrito. Bueno, ahora vamos a trabajar con la vuelta número 5 y aquí vamos a trabajar esta puntada que son unos cuadritos o casitas. Es un punto alto, una cadena y me salto un punto aquí y hago otro punto alto. Cadena, me salto un punto, punto alto. Cadena de separación, me salto un punto y un punto alto. Y las esquinas también las vamos a ir trabajando de manera para que continúe la forma del cuadrado. Bueno, aquí vamos a hacer un punto bajo. Subo con
Estas dos cadenas y el punto bajo son mi punto alto. Una cadena de separación, tomo hebra y ahí mismo en el espacio de las dos cadenas de la esquina hago un punto alto. Hago una cadena, tomo hebra, me salto este primer punto, este me lo salto, voy al siguiente y hago un punto alto. Cadena, tomo hebra, me salto este punto y en el siguiente hago un punto alto. Cadena, tomo hebra, me salto un punto y en el siguiente hago un punto alto. Vamos a trabajar así estas casitas hasta llegar a la esquina. En la esquina te voy a explicar cómo hacer la esquina completa. Aquí le hicimos media y aquí te voy a explicar cómo hacerla completa. Ya hice un punto alto, una cadena. Me salto este punto y aquí hago mi punto alto. Una cadena, tomo hebra, miren, me debe quedar libre, este que está aquí antes de llegar al espacio de las dos cadenas. Este es el que me debo saltar y en el espacio de las dos cadenas voy a hacer un punto alto, una cadena y un punto alto. Dos cadenas, tomo hebra y aquí en el espacio de cadena voy a hacer un punto alto, una cadena y un punto alto, todo ahí mismo en el espacio de las dos cadenas y así se hace la esquina en esta vuelta. Miren cómo ha quedado. Ahora voy a repetir lo que ya te había explicado. Una cadena, tomo hebra, me salto este primer punto y me voy al siguiente y hago un punto alto. Cadena, me salto este punto y en el siguiente hago un punto alto. Cadena, me salto un punto y en el siguiente hago un punto alto. Así hasta llegar a la esquina. En la esquina repites lo que te acabo de explicar acá y aquí terminamos nuestra esquina para completar ya esta vuelta. Bueno, vamos a cerrar ya la vuelta número 6 y vamos a terminar esta esquina que dejamos acá a medias. Ya tengo acá mi último punto alto, hago una cadena, tomo hebra, este me lo salto y voy acá directo al espacio de las dos cadenas, hago un punto alto, una cadena, un punto alto. Ahora hago una cadena, tomo hebra, busco la tercera cadena y hago un punto medio. Y esta es, y aquí tenemos la sexta vuelta, que es la penúltima. Ahora vamos a hacer la vuelta número 7, que es la final. Ya sabes que si quieres este cuadro más grande, lo que tienes que repetir es la vuelta 6 y 7, tantas veces quieras este cuadro más grande. Bueno, ahora aquí voy a hacer un punto bajo, dos cadenas. Este es mi primer punto alto, tomo hebra y en el espacio de la esquina de las dos cadenas hago un punto alto. Tengo ahora dos puntos altos. Tomo hebra. Ahora tengo que rellenar todos los espacios. Hago arriba de un punto alto, hago un punto alto. En el espacio de la cadena hago un punto alto. Arriba del punto alto hago un punto alto.
En el espacio de las cadenas hago otro punto alto y así me voy por toda esta vuelta, punto alto sobre punto alto, y en el espacio de cadena hago también un punto alto. Voy haciendo así hasta llegar acá a esta esquina. Aquí ya voy a llegar al espacio, o ya llegué al espacio de las dos cadenas, que es la esquina. Esta esquina se hace ahora sí, dos puntos altos, dos cadenas y dos puntos altos. Así se trabajan ahora las esquinas. Aquí se trabajaban 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos, pero ahora aquí, y las que más necesite, es 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Y seguimos trabajando. Aquí no nos, como estamos haciendo puros puntos altos, no nos saltamos ningún punto. Aquí inmediatamente, aquí hago mi punto alto. En el espacio de cadena hago punto alto. Arriba de este punto hago un punto alto. En el espacio de cadena otro punto alto. Y así hemos terminado ya este cuadrito. Y ahora aquí, cuando lleguemos al espacio de las dos cadenas, es terminar la esquina que tenemos aquí incompleta. Entonces aquí en el espacio de cadena hago mis últimos 2 puntos altos. Y como para mí ya esta es la final, voy a hacer 2 cadenas y cierro. No es necesario hacer punto medio porque ya no necesito hacer más vueltas. Punto deslizado y listo, ya ha quedado este cuadrito terminado, bien bonito. Ahora, para unir los cuadros, tú los puedes unir de varias maneras. Le puedes hacer con una aguja lanera, ir cosiendo una costura, o lo puedes unir como lo voy a unir yo, con el gancho en la parte del revés y uno punto por punto con puntos deslizados. Cuando ya vaya a unir, te recomiendo no cortes el hilo. Este hilo nos va a servir para hacer esta costura. Voy a colocar el cuadro, este es el derecho, lo voy a poner aquí, tal cual que se vea revés acá y revés acá. Bueno, vamos a unirlos aquí. Voy a acercar un poco. Este es el que tiene este es el cuadro que no corté hilo. Ahora me voy acá en la esquina, me voy a la otra esquina, tomo hebra y paso acá un punto deslizado. Y ahora me voy deslizando punto por punto. Aquí en este punto tomo solo una hebra. Y en el otro punto tomo solo una hebra. Y hago deslizado así. En un cuadro tomo acá una hebrita. Voy al siguiente cuadro, tomo una hebra, tomo hebra y paso todos esos así.
Aquí tomo una hebra, del otro lado tomo otra hebra, tomo y paso así. Espero se esté viendo bien. Aquí tomo una hebra, aquí tomo otra del otro cuadro, tomo hebra y paso así. No lo hagan apretado para que no se vea fruncido la unión de los cuadritos. Y miren, así va quedando. Bueno, chicas, la idea es que vayas uniendo cuadros, hagas unas tiras como estas, las unas en redondo. Ves haciendo tiras hasta el largo que le quieras dar a la falda. Cada tira tiene un cuadro más. Esta que va como un poquito más abajo de la cintura, no tanto en la cadera, la hice de 6 cuadros. Esta la hice de 7 cuadros. Esta la hice de 8 cuadros y vas haciendo hasta el largo que quieras. Siempre vamos aumentándole un cuadro. Este modelo no te debe quedar muy ajustado, así que la primera tira o el primer bloque de cuadros te debe quedar sueltico más arriba de la cadera, porque aquí ya vendría lo que es la cintura aquí arriba de esto. Y miren cómo va quedando. Ahora te voy a explicar, vamos a trabajar la parte de aquí arriba. Vamos a hacerle unos puntos bajos y vamos a trabajarle la puntada, estas dos puntadas que hicimos, las dos últimas que hicimos en el cuadro, vamos a hacer cuadritos, puntos altos, cuadritos, puntos altos. Vamos a tomar la tira más pequeña, la primera que hicimos. Esta, la mía tiene 6 cuadros y vamos a hacerle aquí en la parte de arriba. Vamos a trabajar primero la parte de arriba, que es aquí iría nuestra cintura. Vamos a atar hilo en cualquier lado, eso no importa, vamos a trabajar ahora de manera circular. Vamos a colocar hilo en cualquiera de nuestros puntos, puede ser aquí. Aquí hago doble nudo. Y vamos a hacer puntos bajos. Vamos a hacer puntos bajos, es como para nivelar bien esta costura que se hace entre los cuadros, nivelarla para que quede mejor y para que el resto de nuestra puntada, que es puntos altos y las casitas o estos cuadritos, nos quede lo más bonito posible. Bueno, aquí donde hicimos el nudo vamos a hacer una cadena para darle altura al punto bajo y en ese mismo espacio hacemos un punto bajo. Ahí va nuestro primer punto bajo. Aquí ahora es trabajar donde hayan puntos, hacer puntos bajos. Aquí tengo mi segundo punto bajo. Ahora aquí en la costura que hicimos, vamos a tratar ahí de hacer un punto bajo. Vamos acá y hacemos un punto bajo. Miren, en todo el centro de la costura. Ahora me voy aquí en lo que era el espacio de las cadenas de las esquinas.
ahí hago un punto bajo. Ahora trabajo punto sobre punto los que veo acá. Estos puntos altos que veo del granny voy a trabajar punto sobre punto. Puros puntos bajos. Y aquí, ¿qué les recomiendo? Les recomiendo que tengan papel y lápiz porque aquí es necesario saber el número de puntos que tenemos acá. Entonces vamos a terminar esta vuelta con puntos bajos y escribe el número de puntos que te ha quedado aquí. Y una vez ya tengamos terminada toda esta vuelta con los puntos bajos, aquí el primero lo señalé, cierro acá con un punto deslizado, aquí con un punto deslizado. Y en total tengo 182 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una vuelta de puntos altos. Empiezo con 3 cadenas, que es mi primer punto, y en cada punto bajo que hice vamos a hacer puntos altos y en total también debo tener 182 puntos altos. Cuando termines la vuelta de los puntos altos, vamos a cerrar con punto deslizado en la tercera cadena del primer punto que hicimos. Y ahora vamos a hacer el punto de los cuadros. Vamos a subir con 3 cadenas, que es un punto alto, una cadena más de separación, tomo hebra, me salto un punto y en el siguiente hago un punto alto. Una cadena, me salto un punto y en el siguiente hago un punto alto. Una cadena, me salto un punto y en el siguiente hago un punto alto. Y así hago toda esta vuelta de casitas. Para cerrar esta vuelta, hago una cadena. Aquí tengo el espacio para saltarme y aquí están las 3 cadenas con las que empecé más una, o sea, empecé con 4, pero me voy a deslizar en la tercera cadena con un punto deslizado y ahí ya terminamos nuestra vuelta de los cuadritos o casitas. Ahora vamos a repetir otra vuelta de puntos altos. Vamos a empezar con 3 cadenas, que es mi primer punto alto. Aquí en el espacio de cadena hago un punto alto, aquí en el punto alto hago otro punto alto. En el espacio de cadena hago un punto alto y aquí en el punto alto hago un punto alto. Y esta es la vuelta que vamos a hacer, puros puntos altos. Y aquí debemos tener el mismo número de puntos, porque aquí no estamos aumentando, no necesitamos aumentar acá en la parte de la cintura. Aquí yo debo terminar con 182 puntos, que son los que hice acá de puntos bajos, puntos altos. Así que hay que ir contando y no hay que ir aumentando. Donde hay el espacio de cadena es solo un punto alto y arriba del punto alto va otro punto alto. Así lo vamos haciendo. Y miren cómo va quedando esto de bien bonito. Voy a cerrar ahora esta vuelta
aquí ya hice en el espacio de cadena mi punto alto, el último de la vuelta, y me voy a deslizar en la tercera cadena con un punto deslizado. Y miren cómo va quedando esta parte. Ustedes, ya es decisión tuya cuántas vueltas más hacer aquí en la parte de la cintura. Esta parte de la cintura tienes varias opciones, la puedes trabajar a tu gusto. Si ya has visto otros videos míos donde he realizado faldas, a mí me gusta hacerlas, la parte de la cintura con elástico. Aquí, por acá, te voy a dejar un enlace de las faldas que he realizado y cómo yo les pongo el elástico, y también abajo en la descripción del video te dejo los enlaces de las clases. Otra opción es que hagas más vueltas de casitas, puntos altos, casitas, puntos altos, y aquí en las casitas les pones acá un cordón. Le pones un cordón, un cinturón delgadito, le haces un lazo y listo, y te la pones. Bueno, y les recomiendo que esta parte de la cintura la trabajen ya para el final. Una vez ya termines, ya hayas decidido cuánto le haces aquí en la cintura, vamos a dejar esta parte acá. Esta parte de abajo no la vamos a trabajar todavía. Vamos con la tira que tiene un cuadro más que esta, la siguiente tira que vas a realizar. En mi caso es esta que tiene 7 cuadros. Esta tiene 6 y esta tiene 7. Bueno, voy a hacer lo mismo que hice acá, en esta tira, pero en la parte de aquí. Esta es la parte que voy a unir con esto. Voy a trabajar los puntos bajos, voy a anotar cuántos puntos tengo y voy a seguir con punto alto, casitas, punto alto. Luego, cuando ya sé cuántos puntos tengo acá, ya vienes acá al video nuevamente y te explico cómo unir estas dos partes. Aquí, obvio que como hay un cuadro más, vamos a tener más puntos aquí que en esta. Aquí ya sabemos cuánto nos van a dar, aunque no lo hayamos hecho, porque deben dar los mismos puntos que hicimos acá. Pero como vamos a unir esta parte que tiene más puntos, nosotros necesitamos saber cuántos puntos de más hay para cuando vayamos a unir, hacer aquí los aumentos que necesitemos para cuando vayamos a unir la pieza se unan puntos iguales de este lado y de este lado. Así que vamos haciendo acá lo que es las vueltas de estos puntos que te acabo de explicar, y nos vemos para ver cuánto tenemos que aumentar en la parte de abajo de esta primera tira. Bueno, aquí ya voy a unir una tira, esta que tiene 7 cuadros a esta que tiene 6 cuadros. Esta de los 6 cuadros tengo acá arriba 182 puntos, y esta que tiene un cuadro más me salió 210 puntos. Para unir estas dos piezas, acá abajo tengo que tener el mismo número de puntos que tiene esta tiranta con un cuadro adicional. Bueno, ¿y cómo hacemos si tengo 182 puntos? Pues es hacer aumentos.
La diferencia de 182 y 210 son 28 puntos, así que yo tengo que hacer un aumento aquí de 28 puntos para emparejarla con esta y poder unirlo. ¿Cómo voy a hacer esos aumentos? Yo les recomiendo que los aumentos lo hagamos en las vueltas donde hacemos puntos altos, en estas dos. No te recomiendo que hagas aumentos en la vuelta del punto bajo ni en la de las casitas. Pero si necesitas hacer el aumento ahí, pues bien. También no te recomiendo que hagas todos los aumentos en una sola hilera. Yo lo voy a repartir de esta manera. Necesito 28 puntos. Voy a hacer en la primera hilera de puntos altos, voy a incrementar 14 puntos y en la última de puntos altos hago el resto, los siguientes 14 puntos. Y luego ya podemos unir estas piezas. Y así de sencillo se hace esta falda. Es emparejar los puntos de la tiranta que tiene un cuadro más con la que tiene un cuadro menos. Así de sencillo. Bueno, acá yo ya hice mis puntos bajos. Ya los hice todos, me salieron mis 182 puntos. Si en caso tal a ti te sale unos punticos de más o unos punticos de menos, eso no importa. Eso no importa que no te salga el mismo de arriba. Lo importante es hacer los aumentos necesarios y tener aquí el mismo número de puntos que los que tiene la tiranta que vas a unir. Eso es lo importante, tener el mismo número de puntos aquí y acá. Bueno, ¿y cómo se hacen los aumentos? Yo voy a hacer aumentos cada 13 puntos. Lo calculé así para que queden bien repartiditos. Voy a hacer ya, aquí ya tengo 12 puntos altos. En el número 13 voy a hacer 2 puntos altos en el mismo espacio. Aquí en este mismo espacio hago un punto y otro ahí mismo. Y de esta manera he realizado un aumento. Ahora hago otros 12 puntos altos y en el número 13 hago otro aumento. Y así me voy por toda esta vuelta. Y así hago también los aumentos en la próxima vuelta de puntos altos. En la de puntos de cuadritos o casitas, ahí no voy a hacer aumentos. Bueno, nos vemos para unir las dos piezas. Bueno, una vez ya tengas aquí hechos tus aumentos, ya es hora de unir esta otra tira acá. Pues ya la emparejamos, ya tenemos la misma cantidad de puntos aquí en estos dos lados. Bueno, ¿cómo vamos a unir estas dos piezas? Las vamos a unir de la misma forma como uniste los cuadros, aquí esta costura. Y vamos a hacerlo por el lado del revés. Tienes que poner esta prenda por el revés para que la costura se vea por el revés y por el derecho ya tenga este detalle que se ve pues bien estético. Aquí ya estoy uniendo mis dos piezas y te muestro una vez más cómo lo vamos a hacer. Vamos a tomar un punto de la pieza de abajo. Después tomamos otro punto de la otra pieza. Aquí tengo los dos puntos en mi aguja, tomo hebra y paso
así como un punto deslizado. No apretemos para que esta costura no quede muy fruncida. Vamos a mostrártelo acá. Una vez más, aquí me voy para este punto. Y en la otra pieza me voy para el otro punto. Tomo hebra y paso todo esto. Vamos a acercarlo un poco más. Solo estoy tomando una hebrita para que quede lo más, la costura lo más delgadita y suave y delicada. Y me voy acá a esta hebrita de atrás de la otra pieza. Tengo 2 hebras en mi aguja que corresponden a cada pieza. Tomo hebra y paso así. Bueno, así vamos a unir todas estas piezas, los granis y las tiritas, las tirantas de cada falda. Miren, chicas, cómo está quedando la falda con 2 tiras unidas. A mí me está encantando este proyecto. Ahora, para unir las siguientes tiras hasta el largo que quieras, es hacer lo mismo. Ahora tengo acá las tiras que tienen 8 cuadros. Ya hice aquí los puntos bajos, el punto alto, la punta de los cuadritos y otros puntos altos. Y me salieron 244 puntos. Entonces aquí ahora tengo que tener 244 puntos y tengo que aumentar esos 2 puntos de la misma forma como te expliqué. Yo te recomiendo que en los puntos bajos no los vayas a aumentar. Aumenta en las vueltas de puntos altos, esta y esta en la de las casitas no. Y así vamos uniendo hasta llegar al largo que le quieras dar a la falda. También, si quieres, si no le quieres dar tanto vuelo a la falda, también puedes parar en cierto número. Por ejemplo, si yo ya no quiero seguir la otra hilera con 9 cuadros porque es muy ancha, yo puedo seguir haciendo las demás hileras con 8 cuadros, también queda bien. Y ahí ya no es necesario hacer aumentos, es hacer los mismos puntos que tengo aquí, los hago acá y sigo uniendo sin necesidad de hacer aumentos y voy acá uniéndolo de la misma forma. Yo no sé si en la próxima hilera la voy a hacer de 9 cuadros. Voy a unir estas dos, me la mido y ahí decido si voy a hacer la siguiente de la misma, de 8 o de 9. Ya te lo diré cuando esté terminada esta falda. Y eso es todo. Eso es todo lo que hay que hacer. Ir haciendo tiras de cuadros y uniéndolas y hacer pues los aumentos correspondientes para poder unir las tirantas. Y listo, así se hace este hermoso proyecto. Bueno, chicas, aquí ya terminé la falda, la última tira o la última hilera de cuadros. Decidí aumentarle un cuadro para que se vea más amplia, así que terminé con 9 cuadros y me quedó larga. Así que aquí no tengo mucho espacio para mostrártela toda como quedó. Mira, acá te muestro por partes. Me encantan estos colores porque me recuerdan al mar.
que el mar pues no tiene un color único, tiene una combinación de azules. El mar tiene un azul claro y a medida que vas a las aguas más profundas se hace más oscuro. Miren, qué hermoso ha quedado y ya te muestro el resultado final. Ya hemos llegado al final de la clase, espero te haya gustado y nos vemos en otro tutorial.